Bien, sean todos muy bienvenidos a esta reunión ENFA, ¿ya? Me gustaría poder hacerles una pregunta para comenzar, ¿ya? Siempre es bueno hacerse preguntas, ¿ya? Y el Señor muchas veces nos hace preguntas. Parte de lo que Él hace con nosotros también es preguntarnos y que nosotros también podamos ir pensando, considerando, meditando en su palabra. Y quiero saber, ¿cuál crees tú que fue el punto de inflexión de tu vida? Cantábamos la canción, la anoté, después la voy a decir, pero que decía: no sé dónde estaría yo si no fuera por tu amor. Por siempre es tu misericordia. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿cuál fue el punto de inflexión de mi vida? Y si ustedes pudiesen pensar en eso, ¿han tenido algún punto de inflexión? ¿Han tenido algún punto en el que ustedes iban caminando hacia una dirección, pero que el Señor los llevó a girar 180 grados y caminar hacia la otra dirección? ¿Cuál fue? ¿Cuál creen ustedes que fue ese lugar? ¿Ya? Nosotros venimos, como bien salieron los chiquillos de Conexión Total, venimos de un congreso. Este congreso se llamaba Convergente, ¿ya? ¿Qué significa convergente? Significa que dos puntos que están separados o dos rectas que vienen desde un distinto origen se unen en un solo lugar, ¿ya? Entonces nosotros queríamos que los chiquillos entendieran lo que significaba ser convergente con Dios. Pero ya para poder explicarle a los chiquillos qué significa convergencia, teníamos que ver que nuestra condición natural es que estamos en un proceso de divergencia. ¿Cuál es la divergencia? Que están en un mismo punto, pero algo ocurre que finalmente se separan y siguen caminos separados. Entonces, cuando yo escuchaba los testimonios de los chiquillos, la verdad es que igual me emocionaba porque podía ver cómo ellos lograron entender estos conceptos. Pero no solamente entenderlo, sino que también vivirlo, experimentarlo. Entonces yo voy a tratar hoy día de hacer un pequeño resumen de lo que fue este congreso, de lo que significan estos conceptos, ¿ya? De por qué nosotros estamos en una divergencia y necesitamos converger con Cristo, ¿ya? Entonces voy a ir muy rápidamente, no tan rápido, pero voy a ir rápidamente a hacer este pequeño resumen de algunos puntos. Primero, ¿ya? ¿Cómo parte nuestra historia? ¿Cómo parte la historia de la humanidad? Vemos que en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, Dios nos muestra y nos relata cómo fue la creación, ¿ya? Fue una creación que comenzó muy bien, con belleza, con bondad, con perfección, y culmina con la creación del ser humano, hechos a su imagen y semejanza, ¿ya? Es decir, que Dios nos hizo para también reflejar aspectos de su carácter. Dios nos hizo para que atributos de Dios también estén en nosotros, ¿ya? Y todo este proceso creativo de Dios, la Biblia dice que fue bueno. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Lo que Dios hizo fue bueno, ¿verdad? En gran manera fue bueno, en gran manera. Entonces vemos que la historia comienza bien, con belleza, con bondad, con perfección. Sin embargo, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando nosotros salimos a la calle, ¿ya? O incluso cuando vemos las noticias, que ya nos enseñó Andrea hace un tiempo, que era primero leer la Biblia y después ver las noticias. Pero cuando uno ve esas cosas, nos damos cuenta que no hay belleza, no hay bondad, no hay perfección, ¿ya? Por el contrario, vemos dolor, sufrimiento, pobreza, maldad, injusticia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto nos lleva a un segundo gran capítulo de toda esta historia. Primero vemos la creación. Y este segundo gran capítulo tiene que ver con una rebelión, ¿ya? Una rebelión que fue una catástrofe con dimensiones cósmicas. Esta rebelión fue que en Génesis capítulo 3, no lo vamos a leer ahora, pero lo vamos a recordar, ¿ya? La mujer es tentada y comen la mujer y el hombre del fruto que Dios le dijo que no comieran.
Y ellos comen, en otras palabras, ellos desobedecen a Dios, se rebelan contra Él y su autoridad. Se declaran autónomos. Se declaran autónomos. Y acá comienza a ocurrir la divergencia. Cuando Dios, después de que el hombre y la mujer comen del fruto, ellos se esconden, ¿cierto? Y Dios viene y les hace una pregunta que en algún momento, me recuerdo haberlo hablado, que era, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y las primeras veces que yo lo leía, era como un ¿dónde están enojados? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pero me di cuenta finalmente que era una pregunta con tristeza, con dolor, porque Dios había perdido algo muy importante para Él. Dios, por medio de la desobediencia, gracias a la desobediencia del hombre y de la mujer, ¿ya? Dios pierde a sus hijos. Dios pierde a sus hijos. Y este pecado, esta desobediencia, produce 4 grandes fracturas en la experiencia humana. 4 grandes fracturas. La primera, o 4 grandes rupturas, ¿ya? La primera es una ruptura en la relación con Dios. Vemos que Adán y Eva huyen de su presencia. Les da temor su presencia. Comienza el proceso de divergencia, comienzan a separarse. Estaban unidos, fuimos diseñados para estar unidos con Dios. Pero luego de esta desobediencia comienza la divergencia, comienza esa separación. La segunda gran fractura es interna, ¿ya? En el ser humano, en Adán y en Eva. Ambos experimentaron miedo, ambos experimentaron vergüenza, ambos experimentaron culpa. ¿Ya? Y es quizás lo que nosotros también hemos experimentado muchas veces. Hay una fractura. Hay una tercera fractura que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Vemos como Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero finalmente se genera un quiebre en la relación, inevitable. El pecado tiene estas consecuencias, nos separa de Dios, ¿cierto? Tiene una consecuencia interna, nos herimos con el pecado, tiene una consecuencia con las personas que nos rodean, y hay una cuarta gran ruptura que es con la creación. ¿Ya? Los seres humanos pasan de ser cuidadores y administradores de la creación a ser destructores de la creación. Destructores de la creación. ¿Ya? A nosotros no nos da temor destruir la creación. Vamos haciendo las cosas, vamos destruyendo lo que Dios creó y no nos importa muchas veces. Producto también del pecado. Entonces, como yo les menciono, el pecado, esta decisión que tomaron estas personas, Adán y Eva, en ese huerto, en ese lugar que Dios había creado para que ellos estuviesen bien, fue una decisión que provocó una catástrofe cósmica. No sé de qué otra manera llamarlo, pero fue una catástrofe tremenda, tremenda. Y esta es la explicación de por qué cuando tú abres la puerta de tu casa, cuando tú ves las noticias, ves que el mundo en general y el ser humano en particular no refleja la bondad de lo que Dios había creado. No, por ningún motivo. Vemos muerte todos los días, suicidios, robos, mentiras, engaños, corrupción. Y es algo que está en todos nosotros, en todos nosotros. Una de las cosas que hace un tiempo hablamos de estos temas con los chiquillos de ST que tienen mucho interés también en esto, como en el tema de la política, a ellos les gusta. Y hablábamos de la corrupción en la política. Pero yo les quería mostrar a los chiquillos que finalmente la corrupción está en todos nosotros. Todos nosotros buscamos nuestro mayor beneficio. ¿Ya? Y yo les daba el ejemplo, ustedes están en el colegio, ¿cuántas veces han copiado? ¿Cuántas veces has hecho cosas para que te vaya bien en el trabajo, cosas que no están bien, cosas que te hacen tener, que te van a llevar a tener una mejor nota? No estudiaste, copiaste, no estudiaste, te conseguiste las preguntas. Hay corrupción en nosotros. Entonces no esperemos que si hoy día nosotros copiamos en una prueba, les decía a ellos, cuando estemos en una posición como por ejemplo la presidencia, no hagamos cosas más perversas para que las cosas vayan resultando como nosotros pensamos que deberían salir. Hay corrupción en nosotros. ¿Qué es lo interesante de esto? Que parte de la creación también es entender que nosotros fuimos creados de manera única. Entonces tú eres único. No hay otro igual a ti.
No hay otro igual a ti. ¿Y por qué esto es importante? Porque somos seres biográficos, tenemos una historia por detrás. ¿Ya? Algunos de nosotros hemos tenido experiencias buenas, otros malas, hemos tenido heridas. ¿Ya? Hemos crecido en ambientes distintos. Hoy día, yo creo que con mi mamá lo hablaba y le decía, si no fuera por el Señor, quizás yo no conocería a nadie acá. Si no fuera por el Señor, probablemente nunca nos hubiésemos conocido. Porque somos personas distintas en distintas formas. Somos muy diferentes, ¿ya? Y vemos que esto es importante, ¿por qué? Porque como somos personas distintas, con procesos distintos, con historias distintas, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida también es personal con cada uno. Dios quiere hablarte a ti de manera personal. Dios quiere trabajar contigo cosas que solamente va a trabajar contigo porque Él conoce tus heridas, conoce lo que tú viviste y de la forma que Él lo quiere hacer es bastante personal. Es bastante personal. Cuando nosotros evangelizábamos en el MOOC, en la universidad, y a veces contábamos nuestro testimonio, y decían, oh, quiero que me pase lo mismo, y nosotros no sabemos si te va a pasar lo mismo a ti, como yo escuché a Dios, no sé si es como tú lo vas a escuchar. ¿Ya? Lo que sí sé es que Dios sabe cómo acercarse a ti. Dios sabe cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora, quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo ha sido para ti la vida cristiana? Sinceramente, no lo políticamente correcto. No lo políticamente correcto. Yo me recuerdo alguna vez haberles contado el testimonio de la moto, ¿se acuerdan? Cuando yo estaba subiendo la bici, yo le decía al Señor, para mí, Señor, ha sido difícil, estoy cansado. Ha sido complicado. ¿Ya? Entonces tú, sinceramente, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de esta aventura cristiana? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ya? Tuve que modificar un poco el tema del que hablamos en Conexión Total, porque obviamente estaba orientado originalmente para los jóvenes. Pero a los jóvenes le hacíamos la siguiente pregunta, le decíamos, ¿estás cansado de la vida cristiana? ¿Estás cansado? ¿Por qué estás cansado? Y los dejábamos pensar, meditar, por qué ellos estaban cansados. Y más adelante les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha sido para ti la vida cristiana? ¿Ha sido una vida agobiante? ¿En verdad ha sido frustrante? ¿Cómo ha sido para ti? Estas 4 rupturas que yo le menciono, producto del pecado, tienen tremendas consecuencias en nuestra vida. Nos han afectado a nosotros de manera y de forma diferente, ¿cierto? Pero Dios quiere hacer un trabajo redentor en esta experiencia cristiana tuya. Quiere hacer un trabajo redentor y restaurador, ¿ya? Entonces hoy día me gustaría hablarte de 2 ejemplos. 2 ejemplos que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del 31 al 43. En el Congreso tocamos otro ejemplo, pero también era más relacionado a los jóvenes. Lucas capítulo 23, del 31 al 43, dice así. Llevaban también con él a otros 2. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando en este pasaje? Estamos hablando del camino de Jesús a ese lugar, a ese monte donde iba a ser crucificado. ¿Ya? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una historia muy interesante. Vemos en el escenario a distintos actores. Por un lado estaban estos dos ladrones, y no sabemos mucho de ellos. Lucas lo llama malhechores, pero probablemente eran hombres rebeldes, hombres malvados, eran ladrones, eran traicioneros, probablemente eran violentos, ¿ya? Hombres que merecen estar crucificados, ¿ya? Hombres que merecen estar crucificados. Hombres que merecen los clavos que atravesaban sus muñecas. Hombres que merecen la muerte. El pueblo lo sabía, los romanos lo sabían, y tú y yo también lo sabemos. Eran hombres que merecían estar en ese lugar. Merecían estar en ese lugar. Pero en este pasaje, y en lo que ocurrió en ese lugar, ocurrió algo muy interesante. Y vuelvo a la primera pregunta. ¿Cuál es el punto de inflexión de todo ser humano? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto que en verdad va a cambiar tu manera de pensar? ¿Ya? En el versículo 40 dice, respondiendo el otro, del 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El Congreso Convergente era hacerse preguntas importantes. Y este ladrón, este malhechor, este que estaba crucificado al lado de Jesús, hizo una pregunta muy importante. ¿Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Mira dónde estamos, le está diciendo. Mira dónde estamos. Y sigue siendo un perverso. Mira dónde estamos. No le temes a Dios ni siquiera estando acá, recibiendo lo que merecemos. Ni siquiera acá tú le temes a Dios. Convergente entonces es comenzar a hacerse preguntas. ¿Le temes a Dios? ¿Entiendes tu condición? ¿Estás divergiendo, convergiendo con Cristo? Tienes que comenzar a hacerte preguntas. Y se les desafió a estos jóvenes a hacerse distintas preguntas. El versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa convergente? Primero, el hacerse preguntas importantes. El segundo implica un cambio de dirección en tu vida. Tú estás alejándote naturalmente de Dios. Convergente implica entonces que tú cambies de dirección y comiences a acercarte a Él. Lo que hace este ladrón es tremendamente importante porque él entiende una realidad que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Y saben por qué no la entendemos? Porque nosotros no estuvimos con Cristo ahí. Entonces a veces nos cuesta ver cómo fue ese escenario. Nos cuesta ver lo terrible que fue. Nos cuesta ver lo sangriento que fue. Nos cuesta ver lo doloroso que fue. Este hombre, uno de ellos, los dos lo estaban viendo, pero uno de ellos lo entendió. Y entendió entonces que él necesitaba un cambio de dirección. Él necesitaba un cambio de dirección. Nosotros estamos acá justamente crucificados. Justamente pagando por lo que hemos hecho. Pero él no hizo mal alguno. Y acá cambia de dirección. Acuérdate de mí. Yo sé que yo estoy acá y me corresponde estar acá. Me corresponde. A ti no. Y por eso acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Hombres que merecen la cruz, merecen los clavos que atravesaron sus muñecas, merecen la muerte. Y lo sabemos. Pero al otro lado del escenario tenemos a Jesús. ¿Cuál es la culpa de Jesús? ¿Cuál es la culpa de Jesús? Siempre dijo la verdad, siempre demostró su amor, siempre fue íntegro, pasó su vida socorriendo a los pobres, dando dignidad a las prostitutas, sanando a los enfermos. Dime entonces por qué Jesús está llevando esos clavos. A nosotros no nos cuesta verlo porque no estábamos ahí con Él, pero uno de ellos se lo empezó a preguntar, ¿por qué Jesús lleva esos clavos?
¿Por qué Jesús está llevando esos clavos? ¿Ya? Nuestra historia es única, no es igual a la de estos hombres. ¿Ya? Algunos han tenido un trasfondo de amor, de cuidado, de protección, donde se han cubierto sus necesidades por padres amorosos, presentes. Otros han pasado por carencias, ¿ya? Incluso han sido abusados, abandonados. Por eso lo que Jesús quiere hacer es único en cada uno de nosotros. Pero lo que este ladrón entendió es algo que, independiente de nuestra historia, todos nosotros tenemos que entender. Independiente de lo que hayamos vivido, sea dulce o amargo, fácil o difícil, todos nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Ya? Lo que este ladrón comenzó a experimentar al lado de Jesús, es decir, yo entiendo mi maldad, yo entiendo por qué estoy acá. Aún me cuesta entender por qué Él está acá al lado mío crucificado, no lo entiendo. Lo que yo sabía de Él es que Él ayudaba a los pobres, sanaba a los enfermos, pero no entiendo por qué Él está acá. Pero yo entiendo por qué sí. ¿Ya? Y la verdad es que uno no entiende lo sucio o lo merecedor de la cruz hasta que nos comparamos con la pureza de Jesús, con la santidad de Jesús. El punto de comparación de este ladrón fue evidente. Esto es lo que yo merezco. Él no lo merece, yo sí. Él comenzó a entender la santidad de Jesús, decir, Jesús no debería estar ahí. Jesús no debería estar ahí. ¿Y por qué es importante entender la santidad? Y es una invitación para que también ustedes puedan estudiar de la santidad de Dios. Porque si Dios no fuese santo, el pecado no sería problema. Si Dios no fuese santo, que tú no le buscaras, que tú pecaras constantemente, para Él no sería problema. Pero la Biblia enseña que Dios es santo. Por ende, el pecado sí es un problema catastrófico. Es un problema que hay que solucionar. Pero vemos entonces a este ladrón crucificado al lado de Jesús diciendo, pero es que yo no entiendo porque Él siempre dijo la verdad, mientras yo he hablado un montón de mentiras. Él perdonó a sus ofensores, mientras yo he justificado constantemente mis errores. O justificado constantemente mi odio hacia los demás, justificado constantemente mi rencor a los demás. Es que se lo merece. ¿Cómo lo voy a perdonar si Él me hizo daño? Él se dio a los pobres, mientras yo, decía este ladrón, he codiciado las riquezas de los demás. He codiciado tener más y por eso robaba. Él amó con pureza mientras él constantemente tentado por la lascivia. Nuestra perspectiva cambia entonces, cambia cuando dejamos de ver la historia desde afuera y le pedimos a Dios que nos las muestre desde adentro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo les hacía esta pregunta, ¿cuál es tu punto de inflexión? ¿Cuál es tu punto de inflexión? ¿Ya? Cuando nosotros nos vemos en este escenario desde adentro, cara a cara con Jesús, sabiendo quién es Él y sabiendo quiénes somos nosotros, la verdad absoluta, la bondad absoluta, el amor absoluto frente a la absoluta maldad, todo cambia. Y el ladrón entonces pregunta, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque yo pensaba y decía, ¿cómo poder explicarles lo que significa la convergencia? ¿Cómo poder explicar o dar respuesta a esta primera pregunta que yo les hice? Y la verdad es que uno de estos hombres entendió lo que en la cruz estaba ocurriendo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo también lo entendió.
entendió lo que significaba esa cruz. Esas sorprendentes palabras del apóstol Pablo dados a la iglesia en Galacia, ¿ya? Son palabras que nosotros tenemos que tomar hoy día a cabalidad. Primero, implica que Jesús vive en nosotros. Y segundo, que Él vive su vida a través de nosotros. Entonces vuelvo a la pregunta, a la segunda que te hice. ¿Cómo ha sido tu vida cristiana? ¿Cristo está viviendo su vida a través de ti? ¿Qué es lo que tú haces saliendo de esta puerta? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Estás mostrando al mundo que tú conoces a un Dios que te perdonó, a un Dios que te rescató, a un Dios que te salvó? Va a llegar el día en que tú vas a ser la única Biblia que muchos van a poder leer. Pero no tienes que esperar a que llegue el día, tienes que hacerlo hoy día. Quizás no tienes las palabras como para poder ir a evangelizar a las personas, te da vergüenza, no sé. No sabes cómo hacerlo, no sabes cómo decirlo. Pero la gente te va a ver, te va a observar, va a ver lo que tú haces, va a ver si eres íntegro, va a ver si eres congruente con lo que dices. No, yo soy cristiano. Va a ver, bueno, veamos si este se comporta como cristiano o no. ¿Ya? Algo que le decíamos a los chiquillos que queríamos que ellos entendieran es que nosotros entendíamos su cansancio en la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque es agotador intentar ser cristiano pero no conocer a Dios. Es agotador, es agotador. Es agotador tratar e intentarlo, venir a las reuniones, pero no conocer a Dios, no entender lo que Dios hizo por mí. No. Es agotador. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos de estos jóvenes? Lo intentan. Yo a su edad ni pensaba en la iglesia. Entonces yo agradezco que ellos hoy día estén acá, den testimonio. Lo agradezco. Entonces yo veo a jóvenes que lo intentan, pero jóvenes que también se cansan. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás llevando tú tu vida cristiana? ¿Por qué es agotador ser un cristiano si no conoces a Dios? Es agotador. Entonces yo quiero hacerte hoy día una invitación, ¿ya? Lo importante, o parte de entender lo que Pablo dice en este pasaje, en Gálatas 2:20, ¿ya? Es darnos cuenta de la importancia de lo que en la cruz ocurrió. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no se dio por vencido. Dios en la primera escena perdiendo a los suyos, perdiendo a sus hijos, producto de nuestra desobediencia. ¿Ya? Él entonces, con un plan, diciendo, yo voy a recuperar lo que perdí. Y el Señor toma la iniciativa de restaurar estas 4 grandes fracturas que vimos al principio, que produce el pecado, ¿ya? E introduce entonces a la persona de Jesús. Este ladrón tuvo un punto de inflexión, un choque frente a frente con el más importante de todos. ¿Cuál es el punto de inflexión de una persona? A ver, los voy a hacer participar. José. ¿Cuál es el punto de inflexión de toda persona? Sufrimiento, la muerte. Ya. ¿Cuál fue el punto de inflexión de este ladrón, Mauro? El arrepentimiento. Ya. Ok. Nuestro punto de inflexión, está bien lo que dice. No, está bien. Pero el punto de inflexión de todo ser humano es cuando tú te arrodillas y vas a la cruz de Cristo y miras y dices lo que dijo este ladrón. Señor, tú no deberías estar en ese lugar. El punto de inflexión de todo ser humano es cuando tú dices, no, Jesús, yo merezco eso, yo merezco esos clavos, yo merezco ese dolor. Es mi vergüenza, no la tuya. Es mi culpa, no la tuya.
pero tú te arrodillas y te postras y ves lo que Él está haciendo y que Él te dice, pero yo lo quiero hacer por ti. Entonces es importante que tú tengas ese punto de inflexión, o si no vas a pasar tu vida cristiana agotado, cansado, sin entender a cabalidad lo que Jesús hizo por ti en esa cruz. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te has acercado a Él y a Él le has dicho, Señor, yo debería estar ahí, es mi culpa, Señor, fui yo. Los que estaban ahí en la crucifixión de Jesús comenzaron a burlarse de Él. Le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ustedes creen que Jesús pudo haberse bajado de la cruz? Definitivamente. Pero algo lo aferraba a ese lugar. Los ladrones merecían los clavos que los aferraban a esa cruz. Jesús no los merecía, pero Él tomó la decisión de que sí se los clavaran. Y los clavos que sujetaban a Jesús en la cruz, yo traté de pensarlo, lo meditaba y decía, Señor, tampoco quiero embarrarla, no quiero decir algo que esté mal, pero quiero entender finalmente que sea más que simplemente una frase cliché o algo que nos han dicho muchas veces. Y yo llegaba como a esta conclusión, decía, los clavos que sujetaban a Jesús en la cruz, fui yo. Esos clavos fui yo. Fue su amor por mí. Fue su amor por ti. Jesús pudo haberse bajado de esa cruz. Definitivamente. Pero Él permitió que les pusieran unos clavos muy especiales. Que lo dejaran aferrado en ese lugar. Colgando de ese lugar. En esta historia hubo 2 ladrones. Sabemos, o creemos saber, entendemos cuál es el destino de ambos, ¿cierto? Ambos frente a Jesús, pero uno entendió, uno se dio cuenta, uno dijo, yo estoy acá y lo merezco, tú no lo mereces. Yo te invito a que tú hagas eso entonces. La Biblia cuando relata la crucifixión de Jesús, la verdad es que es un evento muy triste. Piensa en esto, es Dios y fue escupido. Es Dios y fue golpeado. Es Dios y su carne fue desgarrada. Es Dios. Y nosotros vivimos la vida como si tomáramos los clavos, tomáramos el martillo y lo crucificáramos nuevamente en esa cruz. Esa es la vida que muchas veces llevamos. Entonces tienes que entender que para que tú cambies esta divergencia natural en la que tú estás, y esto es lo que a los jóvenes les queríamos decir, no fue fácil explicarle a los chiquillos qué significaba lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz, para que ellos lo entendieran, pero por sobre todo para que oráramos al Señor, para que Él lo revelara a sus corazones. Pero es una revelación que no solamente ellos necesitan, nosotros también la necesitamos. Señor, era yo, no tú. Pero de verdad. Pídele a Dios que te lo muestre, pídele a Dios cuánto Él sufrió. Que te muestre cuánto Él sufrió. Pídele a Dios que te muestre cuánto dolieron esos clavos. Que fuiste tú y fui yo. Pídele a Dios que te muestre cuánto dolieron esos clavos. Jesús vino a recuperar lo perdido. Vino a hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Ya? Y fue una situación escandalosa, ¿por qué? Porque ese evento en la cruz fue una sustitución. ¿Ya? Jesús tomó tu pecado, tomó mi pecado y te regaló su justicia. Y al hacerlo, Dios trató a Jesús, a su Hijo, a su amado, con el castigo que tú y yo merecíamos. Presta atención, Dios trató a Jesús con el castigo que tú y yo merecíamos, para que Dios te trate a ti y a mí con el honor que Jesús merece. Fue una sustitución absoluta. Se entregó por ti.
para que Dios te trate a ti con el honor que Jesús merece. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Eso es lo que significa Gálatas 2:20. Lo que quiero decir es que estás ante el trono de Dios como si fueras Jesús, porque en esa cruz Jesús estuvo delante de Dios como si Él fueras tú. Hoy día tú puedes ir al trono de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó ante Dios como si fueras tú y recibió tu castigo, recibió mi castigo, lo que nosotros merecíamos. Entonces, Gálatas, hermano, si me puede ayudar con Gálatas, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y estas palabras son tremendas. ¿Por qué? Porque parte de por qué también le decíamos a los chiquillos, estás cansado de tratar, tiene que ver con que tampoco has entendido lo que ha pasado en esa cruz y lo que Jesús dice que hay que hacer, lo que Dios dice que hay que hacer. Pablo lo entendió y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi pregunta para ti es, ¿te has crucificado en esa cruz? Ese es el punto de inflexión. Cuando tú vas, te arrodillas y le dices, Jesús, perdóname porque yo debería estar en ese lugar. Era mi vergüenza, fue mi error, no el tuyo. Era mi sangre la que debió haberse derramado. Fue mi carne la que debió haberse desgarrado. Pero solo tú hiciste lo que nadie más pudo hacer. Entonces juntamente me crucifico contigo. Juntamente me crucifico contigo. Voy a esa cruz contigo. ¿Sabes por qué estás cansado de la vida cristiana? Porque tú intentas tomar una cruz que es pesada. Es pesada. Jesús cuando la tomó, Él experimentó lo pesado que era esa cruz. El punto y el problema es que tú la tomas y caminas con esa cruz, caminas constantemente con esa cruz, con esa cruz, con esa cruz, y la llevas sobre tus hombros, y cada vez te cansas más, te cansas más, te cansas más. Está bien, toma tu cruz, pero crucifícate en ella. Tu problema es que no has querido crucificarte en ella. Has intentado tomarla, has intentado llevarla, pero no has querido subirte a esa cruz. ¿Por qué? Porque aún no entienden lo que uno de estos ladrones entendió. Estoy acá y lo merezco. Él no lo merece. Entonces, yo estoy donde tengo que estar. Jesús, ten misericordia de mí y acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Me arrepiento. Es tiempo de que tú tomes una decisión. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Ya? La divergencia, entonces, la convergencia comienza cuando tú tomas una decisión. Tú puedes ser como uno de estos ladrones, burlarte de lo que Jesús hizo, o incluso hacer caso omiso, no quererlo. Puedes decir, no, hoy día no, mañana, más adelante. O no lo entiendo, si en verdad yo no soy tan malvado. Parte de entender el Evangelio es que tú entiendas lo malvado que tú eres. Pero nos cuesta decir lo malvado que somos. Nos cuesta. Entonces ahí tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a seguir alejándote de Dios? ¿O vas a tomar la decisión de comenzar a converger con Él, acercarte a Él y unirte? Me hubiese gustado mostrarle el logo, ese no se me ocurrió antes. Pero simboliza un corazón que son unidos por dos rectas. La convergencia tiene que ver con que tú entonces tomas la decisión de converger con Él. ¿Para qué? Para que su corazón esté en ti. Para que su corazón esté en ti. Pero pídele a Dios que Él te enseñe, que Él te revele lo que significó ese lugar. Pablo sabía su debilidad. ¿Ya? Pablo, quien escribió Gálatas 2:20, él comprendía que no era fácil. Y quiero ir terminando con esto. José, para si me acompañas también, por favor. Pablo lo sabía muy bien. Sabía que era difícil. Y nos regala este versículo. No quiero decir que ya he logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Estamos en la misma, en la MTV? Sí. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado aún.
pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Sigue la carrera. Esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de resistencia. Es de resistencia. Sigue la carrera. No lo hagas acá, hazlo en tu casa, pero arrodíllate frente a la cruz de Cristo y que sea un punto de inflexión para tu vida. Y dile, quien debería estar ahí soy yo, pero gracias por haberte dado como sacrificio, por ser ese sustituto. Gracias, gracias. ¿Les parece si oramos? Oremos. Señor, definitivamente eventos como lo fue la cruz son eventos que marcan un antes y un después, Dios. Yo te oro, Dios, para que tú reveles a nuestras vidas qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Padre, 2 hombres estuvieron ahí, al lado tuyo, uno a la derecha y otro a la izquierda, crucificados también. Pero uno no quiso entender. Señor, cuando se presenta tu mensaje a nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar la decisión si querer entenderlo, si querer tomarlo, o decir, no, hoy día no, esto no tiene sentido. La excusa que muchas veces quizás pusimos antes de conocerte. Pero hubo otro Dios que entendió su maldad. Hubo otro Señor que comprendió que los clavos que lo afirmaban en esa cruz le correspondía tenerlos. Hubo otro que te miró y dijo, tú no deberías estar en ese lugar. Jesús, tú no deberías estar ahí por mí, porque fui yo, Dios. Fui yo quien hizo lo malo, fui yo, Señor, quien se burló de ti. Señor, a ti no te correspondía ese lugar. Y fuiste golpeado, ola tras ola de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Pero yo debía haber estado en ese lugar, Dios. Yo debía haber estado en ese lugar, Dios. Perdóname. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos porque esos clavos fuimos nosotros. Perdónanos. Pero gracias. Gracias porque tú hiciste lo que nadie más haría por mí, Dios. Tú hiciste, Señor, lo que nadie más haría. Lo que nadie más haría. Y tú, Jesús, recibiste el castigo que yo merecía, para que Dios hoy día me trate con el honor, el amor que tú mereces. Gracias, gracias por tomar mi pecado. Gracias por tomar mis enfermedades. Gracias por tomar mi dolor. Gracias por tomar mi injusticia, mi cobardía. Gracias. Gracias por regalarme tu amor. Gracias por regalarme tu gracia. Señor, no sé dónde estaría si no fuera por eso. No sé dónde estaría si no fuera porque tú decidiste ir a esa cruz hace 2000 años atrás. Señor, ¿qué sería de nuestra vida? Jesús, ¿qué sería de nuestra vida si no fuera por ti? Gracias, gracias.
nuestro punto de inflexión podamos entender entonces que Él lo dio todo por nosotros. Señor, no me queda más que agradecerte y decirte, Señor, no es mucho, Padre, pero me doy todo a ti. Me doy todo a ti porque tú te entregaste todo a nosotros. Todo a nosotros. Que podamos decirle a Dios este día: fui comprado por tu sangre. Señor, y si no entiendo tu sacrificio, hazme entenderlo. Hazme comprenderlo. Hazme converger con tu corazón. Hazme converger contigo, Dios. Porque todas las decisiones que yo vaya a tomar o me van a alejar de ti, Dios, o me van a acercar. Y yo te oro para que tú me guíes por sendas de justicia, por caminos de rectitud. Y que se cumpla, Señor, lo que dice el Salmo 25. Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Dios. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y tú ya lo mostraste, Dios. Ya lo enseñaste, ya lo hiciste. Y este día corremos ante la cruz de Cristo. Y nos arrodillamos delante de ella. Nos arrodillamos delante de ella diciendo lo que uno de esos ladrones dijo: ese lugar me corresponde a mí. Me corresponde a mí. Pero gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor incondicional, por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por querer recuperar lo que perdiste en ese huerto, en ese jardín. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, porque no sé dónde estaríamos. No sé qué sería de nuestra vida. Señor, escuchamos los testimonios de estos jóvenes. ¿Qué sería de ellos, Señor, si no fuera por ti? Muchos acá probablemente estaríamos muertos, drogados, enfermos, con familias disfuncionales, Dios, dolidos, sin esperanza. Pero tú nos diste el mayor regalo. Te diste a ti mismo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Ahí donde estás, dile y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él hizo por ti. Que no pase un momento más en tu vida que tú amanezcas y no le digas: gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que hiciste por mí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Solo a Él, solo a Él.
Gracias, Señor, gracias. Que el Cordero reciba la recompensa del sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Que el Cordero reciba su recompensa. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
hay poder, solo a Él, 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 solo a Él. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, di al pueblo de Selimi, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Tú eres el pastor por excelencia, tú eres el pastor maravilloso. Tú eres el pastor en quien podemos confiar. Esta palabra declara, levanta tu voz, y avisa, advierte, enseña. Que todo lo alto se disminuya, que todo lo bajo se levante. Que todo lo que está torcido se enderece. Y que todo lo que es áspero se suavice, se allane. Tomemos esta palabra, hijos de Dios, antes de tomar la Santa Cena. Y como dice la Escritura, examínese cada uno a sí mismo. Hay áreas en nuestra vida que tendemos a la arrogancia. Dios dice, sé humilde. Hay áreas en nuestra vida que tendemos a la depresión, al menosprecio, al menoscabo. Dios dice, piensa de ti con cordura. Porque yo entregué a mi hijo por ti, tú eres valioso, valiosa. Hay áreas en nuestra vida abiertamente torcidas. Me ministra mucho, Señor, escuchar el testimonio de esta joven que abiertamente dice, yo hice cosas muy, muy feas, pero hoy tengo que cambiar. Hay relaciones que tengo que cortar, hay regalos que tengo que dejar, hay peluches que tengo que dejar, hay recuerdos del pasado, porque no te agradan. Todo lo torcido se enderece, dice la Escritura. Todo lo áspero se allane. ¿Qué cosas aún hay? Dolor en nuestro interior. Dolor, asperezas en nuestro carácter, en nuestra forma de expresarnos, en
nuestra forma de presentarnos, de relacionarnos. Señor, tú que lo sabes todo, soy una persona áspera, Señor. Te pregunto a ti, Dios. Te pregunto a ti, Señor. Soy una persona áspera, Señor. Si es así, trabaja mi corazón, trabaja mis palabras, para que yo sea una persona dulce. Porque Isaías 40 dice que viene aquel que pastorea las ovejas y viene a darle a cada uno su recompensa. Viene. Seguro viene, Señor. Seguro viene. Si mañana va a haber lluvia, mañana va a haber sol, mañana hace frío o está un poquito más templado, si mañana vas a tener un día ajetreado o vas a tener un día de descanso. Tantas interrogantes. Pero si algo es certero, es que Jesús viene, Maranata, aleluya. Jesús viene. Levantemos nuestra mano y digamos, Señor, asegura mi corazón en esta verdad. Tú vienes, Señor. Tú vienes. Todo lo demás es incierto. Todo. Que los negocios salgan, que los trabajos se terminen, que las actividades, Señor, se cumplan, que los horarios se hagan correctamente. Todo es incierto. Pero de que tú vienes, Señor, es la única certeza que hay en nuestra vida. Y es tanta el amor y la certeza que podemos experimentar que nos ha dejado señales, y las señales son cada vez más potentes, cada vez más claras. Abro la Biblia, abro mi ventana, veo el televisor y ahí están. Una tras otra, día tras día. Leo la Biblia, la estudio, la entiendo. Tomo la micro, salgo a la calle, veo las redes sociales y ahí están todas las señales. Si hay algo, tu palabra dice, cuando vean estas cosas, todas estas cosas que estamos viendo, hijos de Dios, cuando vean estas cosas, alcen sus cabezas, prepárense, porque su redención está cerca, todos los días. Si hay algo seguro, Señor, que tú vienes. Si usted no está seguro de haber recibido a Jesucristo, haga una oración conmigo. Diga, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y de mi vida pasada. Te agradezco tu inmensa muestra de amor hacia mi vida, que fuiste a la cruz a tomar mi lugar. Te pido perdón y acepto tu perdón. Te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Úsame para tus propósitos y que yo no vuelva atrás. Que yo no vuelva atrás, Señor. Porque yo he recibido lo que el Señor también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Párense adelante, por favor. Párense adelante. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, hijos de Dios, pruébese cada uno a sí mismo y
coma así del pan y beba de la copa, de manera personal. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, hermosa iglesia de Selim y Providencia, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dice el apóstol Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, gracias. Gracias. Bendecimos estas copas, bendecimos este pan. Y mientras declaramos Jesús, vamos recibiendo el pan y las copas, y usted se va poniendo en pie, por favor. Jesús. Gracias, dígalo, Jesús. Es el nombre poderoso. Mientras usted declara a Jesús, que sanidades operen en su vida. Que toda opresión se vaya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te reprendemos depresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor bendito, durante muchos años hemos realizado este sacramento de la Santa Cena, Señor. Pero de manera muy personal, yo he experimentado que este último tiempo, cada mes, cada oportunidad que lo podemos hacer, es una mezcla perfecta de expectación y angustia. Expectación porque lo que viene es glorioso, hijos de Dios. Glorioso, 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 glorioso. No, nada de este mundo, nada de este mundo vale la pena en comparación con el Señor. Nada. Es glorioso. Es el reino de Dios. Eso es lo que está en juego, es el reino de Dios. Y de angustia porque todos los días es decir, Señor, ¿vendrás hoy? ¿Vendrás hoy, Señor? Si vienes por mí, Señor, hoy. Como este ladrón que hemos aprendido hoy. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Con su corazón, dígale, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas, de mi familia, Señor. Nuestra familia es siempre una carga pesada de llevar, porque les amamos. Les amamos.
amigos que hemos tenido en esta vida, compañeros de trabajo, vecinos. Acuérdate, Señor, cuando te vengas, acuérdate. Te oramos no solamente por nosotros, te oramos por ellos también. Acuérdate, Señor, acuérdate. Acuérdate, Señor. Que ellos tengan un momento para invocarte, todos ellos, para arrepentirse de sus pecados y invocarte. Donde quiera que estén, en esta ciudad, en otra ciudad, en otro país, en otro continente, que tengan un momento para decir: Jesús, me arrepiento, te pido perdón y te invito a mi vida como Señor y Salvador. Por favor, bendecimos este pan, comamos del pan. La Escritura enseña que en el periodo conocido como la tribulación, sobre todo el mundo no va a haber lugar, no va a haber distinción, no va a haber escapatoria. Sobre todo el mundo se va a derramar la copa de la ira del Señor. Sobre todo el mundo. Para juicio y condenación de todo el pecado. Y habrá un remanente que, viendo todas estas cosas, tendrá que entregar su vida abiertamente para tener una eternidad con Jesús. Pero su iglesia, los que han entregado su vida a Jesús, los que viven para Él, los que han nacido de nuevo, dice la Escritura, beberemos otra copa. Esa copa de la cual el Señor Jesús dijo: no volveré a beber esta copa, la que bebió en la Santa Cena. No volveré a beber esta copa hasta que la beba en el reino de mi Padre. Y sin temor a equivocarme, esa copa está ahí, esperando. El glorioso momento en que por fin, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser universalmente reconocido como el triunfador, el que venció a la muerte, el que venció a Satanás, el que venció a las tinieblas, el que redimió un pueblo para sí mismo, el que levantó a la iglesia, el que nos sana, el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos provee, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos perdona, el que tiene paciencia con nosotros, el que también nos corrige. Qué maravilloso momento, esa copa que está ahí pendiente, para que el Hijo de Dios la levante en un evento universal, único en la historia del universo, conocida como las bodas del Cordero de Dios. Dígale: Señor Jesús, yo no quiero perderme ese evento, Señor.
Yo no quiero faltar a ese evento, Señor. Y si hay cosas que tengo que santificarme, sacrificar, dejar de lado por estar en ese evento, yo quiero estar, Señor. Porque ese evento va a ser único, único. No se va a volver a repetir. El día glorioso en que Jesús, el Hijo de Dios, es reconocido como el único y eterno Salvador, el vencedor, el que derrotó a la muerte, el que venció al pecado, el que destruyó a Satanás y el que levantó una iglesia, una novia para sí, limpia, pura y resplandeciente, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Mientras llegue ese día, lo esperamos con expectación y celebramos la Santa Cena. Tomemos de la copa. Y volvamos a declarar Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Por medio de Él y para Él. por medio de Él y para Él son todas las cosas. Digámoslo, por medio. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él, Todo sea solo a Él. Solo a Él. solo a Él. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por este día.
nombre de Jesús.